Hoy la Constitución del 91 cumple 33 años. Hoy se celebran 33 años desde que las nuevas leyes del país empezaron a regir. Recordemos que el presidente Gustavo Petro ha venido proponiendo que se promueva una constituyente, habla del poder constituyente para precisamente, ha dicho él, impulsar sus cambios sociales. Pues hoy el presidente Gustavo Petro reveló 9 de los cambios que quiere lograr con la constituyente, que son precisamente las razones por las que quiere convocar este mecanismo. Miren, entre los principales cambios que buscaría, garantías para el derecho universal a la educación, la salud y las pensiones. Otros cambios que propone, la reforma agraria, justicia y la política, pues son cosas que también ya han estado en la cancha del Congreso, pero él quisiera que estén en la constituyente. Ahora, el nuevo protagonista en medio de todo este entramado de la constituyente es el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien había dicho que esto no era viable, pero después de su nombramiento cambió de opinión. Dijo, la nueva realidad hoy es que sí hay que buscar un acuerdo nacional. Y es que es lo primero que hay que hacer, dijo. No hay ninguna posibilidad de tener una constituyente sin acuerdo nacional. Eso dijo. Pero como nos encanta tener las respuestas y a todos los protagonistas, por supuesto nosotros fuimos a buscarlo para hablar con él sin carreta de este tema. Sin carreta. Hubo cambio de dirección porque usted en mayo estaba diciendo que es inviable. Tajantemente dijo no a la constituyente, pero hoy está liderando la propuesta de constituyente del gobierno. ¿Por qué el cambio? Ningún cambio. La gente aquí tiene que entender que la constituyente por fuera de la Constitución del 91, sin acuerdo nacional, era y sigue siendo inviable. Lo que tenemos que trabajar hoy es una constituyente con un acuerdo nacional, una constituyente ajustada a la Constitución del 91, que es muy distinto a lo que había planteado el gobierno hace unas semanas o hace un mes. Mejor dicho, usted viene a impulsar esa constituyente en medio de un diálogo. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? ¿Cómo lo tienen planteado? Vamos a construirlo, vamos a hablar con todo el mundo, voy a hablar con todo el mundo, con todos los partidos, con las Cortes, con el Congreso, con todos los gremios, los empresarios, las organizaciones sociales, las comunidades en los territorios, para escucharlos, para escuchar las ideas que tiene la gente. Yo creo que antes que la constituyente hay que hacer un acuerdo nacional. Miremos a ver si es posible un acuerdo nacional. Y si es posible ese acuerdo nacional, sobre qué tema sería ese acuerdo nacional, sobre qué reformas, y ahí sí definimos cuál sería el procedimiento para hacer realidad esas reformas. El ideal, el que le gusta al gobierno es de la constituyente, pero escuchamos propuestas. Si no hay acuerdo, no hay constituyente. Pues es que sin acuerdo no puede haber constituyente, ni antes, ni ahora, ni después. La constituyente tiene que ser fruto de un acuerdo nacional. Lo otro no tiene ningún sentido y por eso lo dije y lo sigo diciendo, es inviable. O sea, la idea sería llevarlo al Congreso, pues. Pues es que ninguna constituyente se puede hacer sin tramitar por el Congreso o ninguna reforma. Si la reforma, por ejemplo, que se acuerde, decidimos que no es por constituyente, sino por referendo, tiene que ir al Congreso. Si es por acto legislativo, tiene que ir al Congreso. Bueno, la senadora Pizarro dijo que esto, pues primero van a hacer todo este acuerdo, estos diálogos que usted está mencionando, y que esa constituyente iría más o menos para el 2026, lo que disiparía toda posibilidad de reelección. Pues ¿usted también tiene esos cálculos? Es que ese es un cuento chimbo también, el de la reelección del presidente. Aquí se van inventando fantasmas, ciencia ficción. Nadie ha hablado nunca de la reelección. La reelección es imposible en Colombia, no es viable. O sea, sin carreta se descarta. Yo personalmente nunca he sido amigo de la reelección, ni antes, ni ahora, ni hacia el futuro. Bueno, ministro, pues gracias y éxitos en su gestión. Gracias, Lina. Bueno. Chao. Bueno, ¿y cómo reciben desde otras orillas políticas la propuesta de la constituyente? Nos gusta tener el 360. Hablamos con la senadora María José Pizarro, también la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y desde el centro político, el exministro y ex candidato presidencial Alejandro Gaviria.
que podría terminar o no en una Asamblea Nacional Constituyente, porque esta decisión será resultado de ese proceso de diálogo con estas distintas fuerzas políticas y sociales de nuestro país, y no se haría en todo caso sino después del 2026, lo que descarta de tajo cualquier posibilidad de reelección del presidente Gustavo Petro en nuestro país, y por lo tanto se respetan los mecanismos que establece la Constitución de 1991. Ahora vuelven e imponen a Juan Fernando Cristo después de que habían dicho que no, porque nadie quiere la vaca loca de una constituyente. Por Dios, a la gente no le alcanza para el mercado, la están matando en las esquinas, Colombia llena de coca, y siguen con la constituyente. Qué falta de respeto con el pueblo colombiano. Creo que persisten tres preocupaciones. La primera tiene que ver con el para qué. Incluso los puntos mencionados por el presidente Petro no necesitan una asamblea constituyente, pueden tramitarse como reformas legales o constitucionales. El segundo punto es que este proceso puede llevar no a más acuerdos, sino incluso a mayor división. En todo caso, y como dicen coloquialmente por ahí, el proceso de constituyente no es soplar y hacer botellas, no es fácil. Tiene que ir al Congreso, como lo dijo el ministro del Interior, y pasar un arduo camino. Y ojo, porque el mismo presidente, el actual presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, criticó la idea y afirmó que aún faltan muchas cosas que ni siquiera se han implementado de la Constitución del 91. El paro de camioneros en Nariño duró 3 días y esta era la escena diaria en la vía panamericana, como están viendo usted aquí estos camiones. Pues estos bloqueos en la vía panamericana han tenido unas pérdidas tremendas que ascendieron a los 20.000 millones de pesos diarios. Pues repasamos todo lo que sucedió en los últimos 3 días y entrevistamos al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, quien nos contó las implicaciones de este paro. Diego Olivares habló con él. Si existe una zona del país que haya resultado afectado por el incremento de las acciones de las disidencias de la FARC, es la del suroccidente de Colombia, pues en medio de las tensiones políticas que aquejan al país, se le suma una más, el del paro que atormentó hasta hace unas horas a las vías de Nariño y que completó 3 días. En Sin Carreta hablamos con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien nos entregó su visión acerca de esta preocupante situación. Los bloqueos son inflacionarios porque al impedir el movimiento de materias primas para producir comida, o la comida que sale del departamento de Nariño y algo también del departamento del Cauca, pues ya se está sintiendo en el bolsillo de los colombianos de esa zona del país. La situación era tan compleja que hubo racionamiento de gas, porque este es traído por carrotanques desde Yumbo, Valle del Cauca y los llanos orientales. Los lecheros contemplaron la idea de botar su principal producto. La alerta sanitaria se declaró por falta de insumos médicos. Una sombra de desespero que no deja olvidar los 90.000 millones de pesos que se perdieron en el 2016. Que por favor se sienten a dialogar. Es cierto, Pasto estaba totalmente bloqueado. Los puntos más críticos eran sector Daza en el tramo que conecta a Pasto con Chachagüí, vía Mocoa, bloqueada por derrumbe, vía Rumichaca, bloqueada a la altura de Catambuco y en el sector de la frontera. Esta realidad de Nariño se une a los más de 50 bloqueos que ha debido afrontar el país en este primer semestre del 2024. Para los productores avícolas y porcícolas del departamento de Nariño, tienen que bajar desde el Valle del Cauca el alimento concentrado para poder mantener vivos a sus animales, y tampoco pueden hacerlo como consecuencia del bloqueo que se está presentando. Así que inflación, costos, vulneración de derechos, y por eso hay que rechazarlo de plano. En este paro camionero, que tuvo como escenario central los bloqueos en la vía panamericana, ¿qué tan grave fue? El bloqueo generó alza en los precios de alimentos en todo el país, incluso en las zonas como el mismo Nariño, Quindío o Risaralda. Tuvo como punto central la ausencia de garantías en seguridad en la vía, el cobro de peajes que aún no se han entregado y le exigen al gobierno que no suba el precio de la CPM, porque esta es una zona que produce muchos alimentos para el país. Yo le hablo desde la perspectiva de los gremios agropecuarios de nuestro país. Esa vía panamericana siempre la cogen ya para extorsionar al Estado, desafortunadamente.
Hoy son unos actores, mañana terminan siendo otros actores y desafortunadamente, como lo decía el gobernador de Nariño en estos días, pues prácticamente esto se les está convirtiendo en un paisaje. Finalmente, las negociaciones con el gobierno nacional dieron sus frutos y hace unas horas se levantó el paro. Las preguntas que surgen son: ¿le están midiendo el aceite al gobierno? ¿Quedaron realmente contentos los camioneros con esta negociación que desarrollaron con la ministra de Transporte?